Saludos queridos hermanos, les habla su hermano y amigo en Cristo, el pastor Héctor Lecaro, grabando desde Chino, California. Una vez más, es una bendición poder estar en contacto con ustedes y sobre todo al abrigo de la eterna y bendita palabra de Dios. Vamos entonces a dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad y que Dios nos bendiga en esta meditación. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, Padre. Te agradecemos por cada una de tus bendiciones, Padre. Te agradecemos por tu misericordia que es para siempre, por tu bondad, por tu amor para con cada uno de nosotros. Ahora, Señor, te pedimos que nos hables, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, que nos enseñe, que nos recuerde y nos guíe a tu toda verdad, Padre Santo. Bendícenos una vez más como siempre lo haces. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a abrir en nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses, capítulo 3, versos del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Muy bien, queremos meditar sobre el tema dar gracias a Dios, dar gracias a Dios. Aquí en los Estados Unidos, hermanos, donde estamos viviendo, la tradición moderna del Día de Acción de Gracias tiene sus orígenes en 1623. Me refiero al día donde se celebra el dar gracias a Dios. Toda la nación tiene como fiesta nacional el dar gracias a Dios y por eso se le llama el Día de Acción de Gracias o el Thanksgiving Day. Bueno, esto tuvo su origen en el año 1623 en el estado de Massachusetts. También existen evidencias, hermanos, que los colonos españoles en Texas también realizaron celebraciones similares al Día de Acción de Gracias desde el año 1598. Esta fiesta, como decimos, es un agradecimiento a Dios, ¿no? Y lo ha hecho como una tradición, se lo ha hecho como una costumbre anual. Ahora, la mayoría de las personas aquí en Estados Unidos, hermanos, celebran esta fiesta con reuniones familiares. Vienen de muchos estados. Generalmente en la cultura norteamericana, los hijos se separan de sus padres por universidades, por ir a estudiar lejos o por trabajos lejanos. El americano es muy práctico, él se aleja para beneficio propio, no es una comunidad como la nuestra, como las latinas, que es de trasfondo familiar, de unidad familiar. Sin embargo, en este día se reúnen y vienen a cada uno a sus hogares y celebran la fiesta en reunión familiares, en hogares.
y preparan un banquete. En muchas casas ofrecen oración de gracias por Dios y rodeados de un banquete cuyo plato especial es el pavo, como dicen los hermanos mexicanos, el guajolote, o los hermanos salvadoreños, el chinchipe. Bueno, cualquiera que sea, siempre se celebra alrededor del pavo, ¿no? Ahora, los peregrinos, los primeros inmigrantes que vinieron de Europa, dieron gracias a Dios porque en su estadía experimentaron una buena cosecha. Y dieron precisamente gracias a Dios porque los primeros frutos de su trabajo se lo veía a través de una buena cosecha. Y también daban gracias a Dios por librarlo de los peligros. Pues había un acercamiento un poco hostil con los aborígenes. Pero luego se mostraron pacíficos y compartieron también el pavo o guajolote, como lo llaman. Y de esa manera se estableció este Día de Acción de Gracias. Ahora, queremos dejar asentados, hermanos, que para dar gracias a Dios no se necesita un día especial. Es una actitud que todos los cristianos debemos tener todos los días de nuestra vida. Y en esta oportunidad queremos ver algunas razones del por qué debemos dar gracias a Dios todo el tiempo. Bueno, en primer lugar, hermanos, las gratitudes vienen por las bendiciones, la provisión de Dios constante para los suyos, para los cristianos y aún para los no cristianos. La palabra del Señor dice que el cielo, el sol, la naturaleza es para aún para justos e injustos. Pero no obstante, los cristianos tienen bendiciones especiales debido a su comunión, a su entrega para con Dios. La Biblia dice que en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, todo lo perfecto viene de nuestro Dios. Entonces vamos a ver algunos aspectos del por qué debemos estar agradecidos de Dios como hijos de Dios, como cristianos. En primer lugar, hermanos, debemos estar agradecidos por la revelación que Dios ha hecho a través de muchos medios para su pueblo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 21 dice: en aquella hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Bueno, aquí encontramos que el Señor revela a la gente humilde, a la gente que es como niños, se revela sus verdades. En el libro de Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, el Señor ha revelado, la Biblia nos destaca por lo menos 12 misterios que Dios nos ha revelado. Y vamos a ver un par de ellos para no desviarnos de nuestro objetivo, pero de todas maneras a manera de ilustración. Por ejemplo, Dios nos ha revelado el misterio de Cristo. Este es el misterio del Mesías, Cristo en griego. Vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice: por esta causa, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado
el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era este misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mire qué bonito, hermanos. Ahí entramos nosotros, los gentiles. La Biblia destaca prácticamente una desviación en cuanto a nacionalidades, los gentiles y los judíos. Los gentiles son aquellos que no son judíos como nosotros. Y este misterio se reveló que nosotros los gentiles también tenemos parte como coherencia y miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿no? A través del Evangelio. Este es un misterio que antes la gente no sabía. También podemos ver, por ejemplo, el misterio de la transformación de los vivientes. Primera a los Corintios, capítulo 15, 51, dice. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, porque todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, este misterio fue revelado a través de la resurrección de Cristo. Él es las primicias y luego su pueblo, la iglesia. La resurrección, la transformación, hermanos, de este cuerpo que se va decayendo día a día, se va a desaparecer en corrupción, y luego cuando venga el Señor, este cuerpo tendrá un despertar espiritual con cuerpos espirituales e inmortales. Ese es un misterio. Bueno, Dios nos ha revelado mucho, hermanos. Hay, como digo, como 12 misterios que el Señor ha revelado. Por ejemplo, el misterio de su voluntad, el misterio de Cristo y la iglesia, el misterio del Evangelio, el misterio de Cristo en nosotros, el misterio de la piedad, el misterio de las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro que habla el Apocalipsis, el misterio de las tinieblas donde Dios nos revela el misterio de la iniquidad y el misterio de la mujer y la bestia que la lleva, que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Entonces, damos gracias a Dios porque nos revela. Miren, los cristianos ya sabemos nuestro futuro a base de esta revelación del misterio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando Cristo venga, Él dará una orden. Y los muertos en Cristo, los cristianos muertos en ese entonces, se levantarán primero con cuerpos glorificados. Luego los que estén vivos en ese entonces serán transformados y serán con el Señor ya para siempre. Entonces, mire, son cosas maravillosas que el Señor nos ha revelado. Y por ello debemos dar siempre gracias a Dios, que Él nos ha dado su palabra. Dice en la Biblia, vosotros tenéis la mente de Cristo. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni nunca subió al corazón del hombre, Dios nos ha revelado a través de su Espíritu Santo. Bueno, la segunda cosa por la cual debo yo agradecer al Señor, hermanos, es por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre que Él vertió, el cuerpo molido, el cuerpo flagelado del Señor. Clavos en sus pies y en sus manos, herido en un costado, una corona de espinas hundida en su sien. Bueno, sufrió físicamente, pero también sufrió espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando fue a la cruz, Él llevó nuestros pecados para pagar el precio de nuestras iniquidades,
el precio de nuestras rebeliones, el precio de nuestros pecados, y Él en la cruz, a través de su sacrificio, pagó el precio y ante el Padre, ante la justicia del Padre, para que Él perdone nuestras faltas y limpie todos nuestros pecados. Por eso somos justificados a través de Cristo con el Padre. Muy bien, entonces, estoy agradecido por lo que el Señor hizo. Vamos a ver esto. Lucas capítulo 22, del 19 al 20. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que vosotros es dado, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Bien, aquí vemos la oración al terminar, al comenzar la cena, antes de ser traicionado el Señor. Y dio a entender claramente que su sacrificio era por nosotros. Ahora, hay mucha mala interpretación en este versículo. Me voy a tomar unos segundos para explicar. Dice el pan. El pan, mucha gente dice que es el cuerpo de Cristo, que hay que comerse. Y sostienen lo que se llama la transustanciación, es decir, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, pero esto no es así. Permítame solamente explicar esto. Dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo. Este es un artículo indefinido que señala a una cosa, esto. Como cuando usted toma un lápiz y dice, este lápiz es mío, esto no es de ustedes. Entonces, esto no es entonces no es el cuerpo, sino un símbolo de su cuerpo. Entonces, aclarando esto solamente. Luego, la copa del nuevo pacto es su sacrificio, la sangre, su muerte que Él derramó por nosotros, que por vosotros derramado. Entonces, estamos agradecidos por el sacrificio de Cristo. Yo creo que en el mundo entero no hay cristiano que no esté agradecido por la razón de su ser, por la muerte de Cristo, sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Por eso estoy agradecido también porque por Cristo Jesús alcanzamos la libertad del pecado. Ese pecado que nos asedia, ese pecado que fue la contaminación, la herencia maldita de Adán para nosotros, a causa de el engaño de Satanás, de la persuasión de Satanás en el jardín del Edén. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versos del 17 al 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, libertados del pecado. Cristo rompió cadenas, nos dio la libertad del pecado que nos causa la muerte, la separación de Dios, la muerte eterna. Bueno, estoy agradecido también, hermanos, por la victoria que Cristo nos da sobre la muerte. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 57, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos victoriosos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermano. Qué hermosa declaración. Segunda carta a los Corintios 1:10 nos dice, el cual nos libró y nos libra. ¿En quién esperamos que aún nos librará de tan grande muerte? Qué bueno, ¿no? No solo que desde los cielos Cristo se ofreció a morir por nosotros en tiempo pasado, en tiempo presente somos libres del pecado y también nos librará cuando entremos a la patria eterna totalmente de la presencia del pecado. Bien, también soy agradecido, hermanos, porque por mis hermanos en Cristo.
por esa demostración de hermandad, de fidelidad, de amor de los hermanos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 al 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, dice el apóstol Pablo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Mire, a nosotros nos une el ser familia a través de la sangre de Cristo. La iglesia, la congregación de los fieles creyentes en Cristo Jesús. Y qué bonito, hermanos, saber que podemos tener familia en cualquier parte de esta tierra, de este globo terráqueo. Donde quiera que vayamos va a haber hermanos en Cristo que nos van a ver con la fidelidad, con la fe y con el amor que está derramado en el corazón de cada creyente por el Espíritu que nos es dado. Siempre tenemos que recordar a nuestros hermanos con cariño, con amor, con gratitud. Por eso este punto dice ser agradecidos por nuestros hermanos. Yo recuerdo hace algún tiempo, hermanos, nos visitó aquí en Estados Unidos un pastor de nacionalidad peruana y hicimos una bonita amistad. Pues pasamos como 2 semanas, vino con su esposa y paseamos con mi esposa también. Y qué gusto, hermano, qué satisfacción conocer a un hermano y poder alternar con él aspectos de la vida cristiana y las bendiciones que Dios derrama sobre sus hijos. Y este hermano reside en el Japón, tiene un ministerio en el Japón. De hecho, estoy muy agradecido porque supe que ellos están oyendo nuestras meditaciones y gracias a Dios por ello, porque así podemos estar en contacto una vez más. Pero yo nunca olvido, hermanos, esa amistad, esa hermandad de este hermano y su familia, su esposa y sus hijas, cuando nos invitaron a Japón. Y pasamos 2 semanas en el Japón. Qué gozo, hermanos, a estar ahí compartiendo la palabra en la iglesia de él, tener conferencias, estudios bíblicos. Recuerdo que una experiencia que tengo es que allá tienen la costumbre que cuando entran a los templos se sacan los zapatos. Y yo por primera vez, hermanos, predicaba sin zapatos en ese templo. Pero bueno, gracias a Dios por la bendición. No puedo olvidar la amistad de este hermano, nuestra relación de hermanos en Cristo, no puedo olvidar. Y eso es lo que debemos dar gracias, hermanos, porque todos nosotros tenemos que dar testimonio que alguna vez, algún día nos topamos con hermanos cristianos que siempre fueron una bendición. De hecho, muchos de nosotros venimos a Cristo por la labor, por el ministerio de otros hermanos. Y debemos dar gracias por nuestros pastores, por los líderes, por los hermanos en Cristo. La carta del apóstol Pablo, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 7 al 10, dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos que falte a vuestra fe, lo que falte a vuestra fe. Qué bonito el apóstol Pablo se goza con la relación con los hermanos en Cristo. Bueno, estoy también agradecido, podemos decir, hermanos, que todos estamos agradecidos por las bendiciones especiales que Dios nos ha dado. Y esto es, miren, para sus hijos, para su iglesia.
Y vamos a ver, por ejemplo, estamos agradecidos por la herencia que Él nos ha prometido darnos. Vamos a ver esto. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos 12 al 13, perdón. 1, 12 al 13. Con gozo dando gracias a Dios, al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué bonito, hermanos. Antes vivíamos en tinieblas, en oscuridad, esclavizados, entenebrecidos, enceguecidos, embrutecidos, hermanos, por el pecado, por el mundo y los placeres. Pero ahora damos gracias al Padre porque nos hizo aptos, perdonándonos, justificándonos, regenerando, santificándonos para participar en la herencia de los santos en luz, librándonos de la opresión de Satanás, de las tinieblas y trasladándonos al reino de Jesucristo, su amado Hijo. Qué bonito, hermano. Por eso debemos siempre dar gracias a Dios. Ahora, estoy agradecido también porque Él permite que podamos servirle en su reino. La primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 15, dice Pablo a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Qué bonito testimonio del apóstol Pablo. Sabemos la tremenda postura que él tenía en contra de la iglesia antes de ser cristiano. Era blasfemo, como él mismo dice, perseguidor de la iglesia. Y un día se encontró en camino a Damasco con la presencia, con el resplandecer de la presencia de Cristo Jesús. Y fue llamado al ministerio. Fue llamado al servicio en la misericordia del Señor. ¿Cuántos hermanos, cuántos líderes tienen que dar gracias a Dios que Dios los trajo de la inmundicia, de las tinieblas, al mejor trabajo, al mejor oficio, a la mejor labor del mundo, hermanos, el de servir a Dios? ¿Cuánta gente se pelea por posiciones políticas, trabajos de este mundo? Pero, hermanos, en el favor y misericordia de Dios, Él llama a sus siervos. Y Pablo está diciendo: yo doy gracias porque me llamó. Así mismo nos ha llamado a todos nosotros, los cristianos, porque Dios nos ha dado a todos el ministerio de la reconciliación. Usted puede ser siervo del Señor, usted, hermana, puede servir al Señor, precisamente testificando, proclamando y siendo ejemplo de una vida transformada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos estar agradecidos que nos permite obrar en su obra. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos en familias que no conocen al Señor? Además, son muchas veces duros y rebeldes. Pero Dios nos dice que somos luz, sal de este mundo y luz de esta tierra. Somos embajadores de Él. Nos ha dado el privilegio de brillar a nombre de Él, de dar testimonio de su misericordia, de su salvación, de su bondad, de su gracia. Y por eso debemos estar agradecidos, hermanos. Mi pregunta aquí rápidamente es: ¿cuántas almas usted ha traído a los pies de Cristo? ¿Cómo está su familia en relación a Cristo? Bueno,
Si el resultado es negativo, tenemos que despertarnos para que nos alumbre la luz de Cristo y poder resplandecer con su misericordia en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra patria de hermanos. Bueno, entonces, hermanos, estoy muy agradecido por servir al Señor. Estoy agradecido por oír y responder mis oraciones. Mire, tenemos el privilegio, hermanos, en la bondad de Dios, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, donde quiera que nos encontremos, hermanos, poder invocar el nombre del Señor y orar a Él, ¿no? Y eso es un privilegio enorme, hermanos, porque solamente es un privilegio de sus hijos, los que tienen comunión con Él. Pueden pedir al Señor. Estoy agradecido por eso, ¿no? Porque el Señor contesta mis oraciones. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, el versículo 12, la primera parte dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Qué bonito, hermano. Note usted que el Señor está pendiente de nuestra vida. Está puesta su mirada en Él. Esa mirada de ternura, esa mirada de amor, esa mirada de poder. Esa mirada muchas veces, hermanos, de exhortación para sus hijos. De disciplina para sus hijos muchas veces. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. A veces vamos a orar pensando que ojalá Dios me escuche. No, no. Dios lo va a escuchar y le va a responder de acuerdo a su voluntad. Y por eso debemos siempre estar agradecidos al Señor. Bueno, el ser agradecidos, hermanos, es un mandato divino. Es la voluntad de Dios. Mire, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Algún predicador dijo: todo en griego significa todo. Dad gracias en todo. No cuando me conviene, no cuando me gusta, no cuando me complace, sino en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Bueno, a pesar de que esto es un mandato divino, que es la voluntad de Dios manifestada, sin embargo, hermanos, hay mucha ingratitud en este mundo. De hecho, estaba observando en la televisión el Día de Acción de Gracias, como lo celebran, daban un informe, un reporte sobre eso. Bueno, y el mundo celebra de diferentes formas. Hace desfiles, grandes bandas, muchos jóvenes tocando sus instrumentos, unos globos gigantes que van por la calle arrastrados por mucha gente. Bueno, todo está en medio. Está el pavo en las familias, están los viajes, están las diversiones, las vacaciones. Pero el verdadero motivo muchas veces se lo soslaya. A veces es un pretexto. El mundo, hay mucha ingratitud en este mundo. Y esa ingratitud, hermanos, es una señal de los tiempos peligrosos. El agradecimiento y la ingratitud no parecen, hermanos, importantes para la mayoría de las personas. Pero para Dios es muy importante. La gratitud es un síntoma de fidelidad para Dios. Ser ingrato, hermanos, conlleva el rechazo de parte de Dios. Porque no reconocemos sus bondades, su provisión, su protección, su amor, su guía para nosotros. Todo lo que Él ha hecho para nosotros.
Y cuando no agradecemos es porque estamos poniendo algo en nuestro corazón en el lugar de Dios. El apóstol Pablo advirtió acerca de los difíciles y estresantes momentos que vendrían antes del regreso de nuestro Señor Jesús. Pero déjeme leer parte de estos versículos. Dice, 2 Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 2. También debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Permítame detenerme en la palabra ingratos. Hay una lista larga de destructivas de prácticas del hombre que son innumerables. Pero déjeme detenerme en la palabra ingrato. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué la ingratitud es un síntoma de una sociedad enferma y autodestructiva? ¿Por qué la ingratitud se está incrementando en esta sociedad que, con el humanismo que es sectarista, secular? Bueno, Pablo escribió un análisis revelador acerca de estas evidencias. Vamos a ver esto. Romanos capítulo 1, versos 20 al 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, hermanos, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que nadie tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, no le dieron gracias a pesar de la grandeza, de el poder, de la toda presencia de Dios, de su justicia, de su amor. No le dieron gracias. Endurecieron su corazón. Proverbios capítulo 16, 18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurados para correr el mal, son las características de este mundo moderno en que vivimos. Pero gracias a Dios, hermanos, que la gratitud tiene sus beneficios. Tiene muchos beneficios, aún la ciencia lo declara como beneficio ser agradecido. Estaba viendo un reportaje en el New York Times que dice sobre la gratitud. Dice, cultivar una actitud de gratitud se ha relacionado con un mejor sentir de salud, un sueño más profundo, menos ansiedad y depresión, una mayor satisfacción a largo plazo con la vida y el comportamiento más amable con los demás. Este estudio muestra que sentir gratitud hace que las personas sean menos agresivas cuando son provocadas. Mire, eso en cuanto al mundo secular reconoce que se debe ser agradecido, sin embargo no se es agradecido, hermano. La ingratitud es un síndrome de olvido para el hombre en este mundo. Qué rápido se olviden de las bendiciones de Dios. Sin embargo, Dios quiere darnos siempre lo mejor. Siempre quiere colmarnos de favores. La regla de oro en acción se la conoce como el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del 7 al 12. Dice el Señor, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan pan? ¿Sí? Hermanos, el Señor, a pesar de nuestra ingratitud, nos ofrece darnos todo, siempre y cuando, note usted, que seamos sus hijos, ¿no? Que seamos dependientes del Padre, ¿no? Que seamos cristianos. La gratitud nos ayuda, hermanos, a reconocer todos los favores y misericordia de Dios. También nos ayuda a desarrollar una buena relación con Dios. Él, Dios, es un Padre amoroso y quiere lo mejor para nosotros. Hace unas pocas semanas recibí un texto de un primo que está en Nueva York, en Tampa, Florida. Y él es un siervo del Señor. Y me mandó un testimonio de un señor que estaba en el hospital, y se lo voy a parafrasear para darme mejor a entender esto. Es un señor que llegó al hospital y determinaron los médicos que tenía que usar oxígeno, una botella de oxígeno, siempre tenía que ir a su lado. Y de repente le dicen, bueno, esta botella de oxígeno va a tener tal precio, un precio muy alto, tal que va a salir muy caro este tratamiento. Y este señor se lanzó en llanto, derramando lágrimas, llorando. Y los médicos se preocuparon porque pensaron que este señor no tenía dinero para pagar este sistema de médico del oxígeno, llevar oxígeno. Y le preguntaron, señor, ¿va a necesitar ayuda? ¿Podemos llamar a una trabajadora social para que lo asista? Y él en llanto y en lágrimas dijo, no, estoy avergonzado delante de Dios. ¿Cuántos años? El Señor tenía 92 años. ¿Cuántos años ha pasado que siempre tuve oxígeno gratis en la misericordia de Dios? Siempre tuve el favor de Dios. Nunca Él me cobró por nada. Sin embargo, nunca le agradecí. Nunca le agradecí. Y ahora reconozco la bondad, la misericordia de Él y la provisión de Él. Hermanos, cuando uno entra en gratitud, reconoce los beneficios de Dios, que son infinitos, son múltiples. Si usted se pone a analizar cuántos beneficios recibe de Dios, no va a acabar. Dios es el dueño de todo y nos ha dado todo lo que tenemos cada uno de nosotros. Él aún dio la vida de su propio Hijo, de su unigénito, del Señor Jesús, para que pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados. Por eso, hermanos, ¿qué podemos darle a Él? Solamente las gracias. Las gracias. Por eso el Salmo 107, verso 1 dice, alabad al Eterno porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Los hijos de Dios deberían darle a gracias cada día, ya que no existe en la tierra gente que tenga más bendiciones que ellos. Bendecidos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. En conclusión, hermanos, hemos visto que la voluntad de Dios es que debemos dar gracias a Dios en todo. Y hemos visto también que debemos, de las múltiples cosas, de las infinitas cosas que debemos de agradecerle al Señor, hemos escogido 4 o 5 cosas para destacar nuestra gratitud. Debemos ser agradecidos de Dios, hemos visto, por su revelación, por los misterios que Él nos ha dado.
Agradecidos por el sacrificio de Cristo, el justo por los injustos. Por su llaga fuimos nosotros curados. Agradecido por mis hermanos, la iglesia del Señor, donde quiera que esté. Por su compañerismo, por su hermandad, por su bondad, por su amor. Amaos los unos a los otros, dijo el Señor. Agradecido por las bendiciones especiales. El Señor nos ha prometido vida eterna, patria eterna, salvación eterna. Bueno, bendiciones especiales. También, hermanos, analizamos que la ingratitud del mundo y sus funestas consecuencias no lleva a ningún lado, sino a la perdición, a la condenación. Pero también mirábamos los beneficios de ser agradecido, las bendiciones de ser agradecido, el poder tener las puertas abiertas a las bendiciones del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. Permíteme dirigirme a usted, querido hermano que me escucha, querida hermana que me escucha. Y mi pregunta, con todo respeto, es decirle, ¿es usted un cristiano agradecido por todas las bendiciones que le da el Señor? Ser agradecido, querido hermano y hermana, es una evidencia en su vida cristiana de fidelidad, de amor, de obediencia a su Salvador, a su Santificador, a su Sanador, al Rey de Reyes que pronto viene en gloria a reinar. ¿Es usted agradecido? Bueno, si no lo es hora de comenzar antes que sea demasiado tarde. El Señor quiere que su pueblo le agradezca. ¿No? Agradecer a Dios en todo, para honra y gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga y que todos seamos agradecidos a Dios en todo. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a dar gracias a Dios por estos momentos que hemos tenido al abrigo de la eterna palabra del Señor. Vamos entonces a orar, vamos a dar gracias a Dios. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te bendecimos y te damos gracias porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Y en tu palabra, Señor, tú nos hablas claramente, Señor, que debemos ser agradecidos. No por un día, no por una fiesta alrededor de un banquete, Señor. No por una tradición, por una costumbre, sino por ser tus hijos, por sentir ese amor que tú nos has dado, Señor, a través del Espíritu Santo, y ser agradecidos en todo. En todas las circunstancias, sea lo que sea, Señor, tú estás presto de nuestros cuidados, de nuestro futuro, de nuestra vida. Tú nos señalas siempre el camino de la gloria. Señor Jesús, tú dices, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra nos muestras el sendero, el camino de la gloria, el modo de vivir en comunión contigo, Señor, agradeciendo siempre al Padre. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, cercanos y lejanos, Señor, en todas las regiones donde nos escuchan. Y permite, Señor, que tu palabra nos mueva, nos conmueva a ser siempre agradecidos por tus favores y beneficios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti, Padre amado, el Padre de las luces, el Padre de salvación, el Padre de amor, el Padre eterno. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos y te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, queridos hermanos, estaremos en contacto el próximo fin de semana, con el favor del Señor. Y hasta mientras, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Hasta pronto, hermanos. Que el Señor nos bendiga.